Es una forma de decir plataforma de despegue, porque allí el apóstol Pablo nos lleva a introducirnos por medio del Espíritu a los carismas, los dones del Espíritu Santo. Y como vemos en 1 Corintios 12:6 o 12:4, empecemos ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Como vemos, hay matices, hay muchas formas, digámosle matices en la forma de obrar de Dios. Cuando dice matices, digo matices, me estoy refiriendo al colorido, a la diversidad que tiene Dios para expresarse, para manifestarse. Y en nuestro caso, estamos hablando de los dones. Y hoy vamos a hablar, dijimos, de los dones de discernimiento. Discernimiento de espíritu, versículo 10. A otro discernimiento de espíritu. Hoy con este tema estamos cerrando los dones de conocimiento. Hablamos de palabra de sabiduría, luego hablamos de palabra de ciencia y hoy vamos a hablar de discernimiento de espíritu. Como dice el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos. Y habla de cuerpo, es decir, los dones son herramientas para el cuerpo de Cristo, para el desarrollo del cuerpo. Es decir, ya hemos trabajado un poco con esta figura del cuerpo. El cuerpo de Cristo describe lo que es la iglesia y la importancia de saber que estos dones le atribuyen a cada parte del cuerpo una habilidad, una capacidad, ¿no? Una capacidad. Hay una medida de fe para movernos. También dijimos talentos, pero no vamos a mezclar. Simplemente estamos diciendo que Dios en estos matices, en esta forma tan variada que tiene de obrar, podemos ver cómo Él se desempeña. Y aquí hay un principio, una forma de obrar de Dios. Cuando yo digo principios de Dios, me refiero a la forma de obrar de Dios, que Él no la va a cambiar, pero nosotros tenemos que aprender cómo Dios obra. Cómo Dios obra, no solamente cómo Dios es, sino cómo Dios obra. Allí hay un principio, es un aprendizaje para nosotros. Entonces podemos saber qué cosas Dios realiza y qué cosas Dios no realiza, para que nosotros no estemos allí esperando algo inadecuado, ¿no? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Muy bien. Ahora, el que no confiesa y no se aparta, no alcanza misericordia. No le demos vuelta al asunto, ¿no? Es así. Es decir, eso destaca cómo es la forma de obrar de Dios. Bueno, entonces en todas las cosas ocurre lo mismo. Dios tiene una forma de ser y no le va a cambiar. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es el único Dios verdadero. Entonces Él no cambia, es inmutable y nosotros tenemos que aprender esto. Entonces aquí ya nos introdujimos en el tema de hoy, que es discernimiento de espíritu. Dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a hacer una pausa primero allí y detenernos de lo que significa manifestar. Ya lo hemos dicho, pero es importante recuperar la memoria de lo que venimos diciendo. Manifestar. En el griego esta palabra es phoneros y significa visible, claro, conocido. Destapar algo, revelar. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu, ¿no? Que un don impartido, dado por el Espíritu Santo, es
para manifestar, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación significa poner a la vista algo, hacer algo claro, visible, conocido, revelar. Y nosotros deseamos esto, ¿no? Conocer los dones que Él nos ha dado, los carismas, algo claro, visible, algo que revele el carácter de la identidad, de las herramientas que Dios me dio, el carácter de la habilidad de las herramientas que Dios nos dio. Vos tenés que saber con qué herramientas podés trabajar. Entonces, si vos tenés esa herramienta, decís, este trabajo yo lo puedo hacer. Si en vos está operando los carismas de conocimiento, entonces podemos trabajar. Podemos trabajar con cosas ocultas, aun cuando alguien no lo revele, no lo exprese. Nosotros, por medio de una palabra de ciencia, podemos conocer, podemos trazar una palabra de sabiduría. Uno puede decir, en el mundo del gobierno, los empresarios y demás, aunque yo no sea un empresario, Dios me puede dar una palabra de sabiduría y resolverle un problema a un empresario. ¿No? Cualquiera de nosotros puede hacerlo, porque es una palabra de sabiduría. Entonces, las herramientas que Dios nos dio es para trabajar. Trabajar en las distintas áreas donde Él nos lleve a trabajar. Y entonces es importante, y vuelvo a repetir, pero a cada uno, es decir, a vos en forma personal, te fue dada la manifestación del Espíritu. A vos en forma personal te fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, algo que vas a notar, algo que es visible. No que, viste, voy a decir, ¿cómo? Algunos preguntan, ¿y cómo sé? Y ya lo vas a ver, porque es algo visible. Lo vas a observar. Es algo claro, conocido, es algo que se va a destapar. Es algo que Él va a revelar. Y luego dice, para provecho. Y esto tiene que ver con vistas o hacia el aprovechamiento. Es decir, hacia el buen aprovechamiento de lo que el Señor nos ha dado. Hacia eso es para provecho. Beneficio o utilidad que se proporciona a alguien. Es un beneficio. Y cuando estaba escribiendo esto me acordaba de lo que había dicho el apóstol Pedro. Esto para que sencillamente nos detengamos en lo que implica a veces esta palabra beneficio y en qué contexto está dado, ¿no? Cuando en Hechos 3, 6 y 8 y después, no lo vamos a leer, Hechos 4, 6 al 10, allí podemos ver que Pedro y Juan yendo al templo a orar, un paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento, le pide dinero, ¿no? No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo levanta de la mano, entra con ellos saltando al templo. Y entonces esta situación produjo un impacto. Fíjense qué importantes son los dones. En ese impacto, claro, ustedes se imaginan el tipo que pedía ahí, ¿no? Una monedita. De repente lo ven que entra saltando en el templo. Toda la gente lo mira y dice, ¿es este? Sí, es este. ¿Se parece? Sí, se parece. Y lo descubren. Entonces, eso produjo un revuelo en la gente. Y todos querían saber qué había ocurrido ahí. Se reúne, Pedro le dice a ellos, fíjense, Pedro lleno del Espíritu Santo, les dice, porque esto que trajo aparejado, 5.000 hombres se convirtieron, pero luego los principales sacerdotes, digamos, la familia de los sumos sacerdotes, les interrogan acerca de lo que habían hecho. Dice, ¿con qué autoridad ustedes hicieron esto? Y entonces Pedro dice, hoy se nos interroga acerca del beneficio. Ahí tiene la palabra. Hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. El beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? La sanidad, la sanidad. O sea que cuando hablamos para provecho, estamos hablando del beneficio que producen
estas habilidades, estas herramientas, estos carismas. Amén. Beneficio. Por eso cuando hablamos para provecho, uno dice, bueno, ¿para provecho de quién? O sea, primero, tener una herramienta adecuada significa que puedo trabajar en esta materia. Segundo, lo que va a generar a tener la herramienta correcta, ¿no? Viste que algunos, no sé si no va a veces cambiar el aceite y qué sé yo, y a veces están tan metido el filtro y necesitan herramientas muy específicas. No es que agarrar la picoloro, ¿viste? No se trata que con el picoloro entre a no, se trata que necesitas una herramienta adecuada para eso. Si no la tenés, no sacás. Entonces, la importancia de tener la herramienta adecuada. ¿Y ustedes creen que Dios nos iba a exponer a nosotros en este mundo espiritual sin darnos las herramientas adecuadas? Quiero que sepas que Dios te dio de herramientas, a todos, a todos. Y esto va a estar claro, está revelado, va a estar bien expuesto, bien a la vista. No te preocupes, esto va a estar a la vista. Ahora vos la tenés que empezar a utilizar, ¿no? O decís, bueno, ¿para qué sirve esto? Y bueno, cuando la apliques te vas a dar cuenta del resultado de eso. Enfoquémonos entonces en el don que nos compete hoy. 1 Corintios 12:10 dice, a otro discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus, plural. Es decir, podemos discernir espíritu humano, espíritu demoníaco y el espíritu de Dios. El discernimiento de espíritu nos permite discernir estos tres planos: humano, demoníaco y de Dios. Luego, ustedes no lo tienen allí, pero yo les voy a contar algo sobre la competencia en este terreno, en el mundo demoníaco, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí. Esto, de lo que estamos hablando, esto no ocurre por nuestros medios sensoriales, sentidos. Los sentidos para percibir el mundo material en el cual vivimos, material o natural. Es decir, el mundo natural, humanamente hablando, nosotros tenemos sensores, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, del tacto, es decir, del gusto. Y me gustaría que podamos abrazar algunos ejemplos, algunas figuras para poder, yo diría, soltarnos un poco, ¿no? El ejercicio previo, digámoslo así. Vamos a hacer un poco la distensión muscular espiritual para entrar en este terreno. ¿Se entendió lo que dije? Distensión muscular espiritual, diríamos, ¿no? Para entrar en este terreno. En el deporte uno empieza a aflojar, ¿no? ¿No es cierto? Empieza a aflojar. ¿Para qué? Para entrar en la exigencia que requiere. Nosotros vamos a hacer eso. Bueno, y ahí puse una nota. Vieron que los autos, y aquí aparece la primera imagen para aflojar, suelen venir con sensores, por ejemplo, de estacionamiento, ¿no? Si algo está cerca, comienza a sonar y avisa a un cuerpo o un obstáculo cercano, ¿no? Yo no tengo esa habilidad en mi auto. Pero hay autos que tienen esa habilidad, que cuando vos te estás por acercar empieza a sonar y vos decís, algo está por pasar acá, algo me estoy por llevar por delante. Entonces, bueno, los sensores, ¿no? Porque detectan un obstáculo. Los sensores detectan un obstáculo, algo con lo cual me puedo chocar. Y qué bueno, porque entonces los paragolpes de los autos van a estar más sanitos, ¿no? Ahora que vienen, ahora no, hace muchos años, vienen pintados, en otra época eran de hierro, ¿no? El tratamiento que tenían era de, ¿cómo se llamaba? El cromado, gracias, el cromado. Antes venían cromados, o negros o cromados, pero ahora no, son de plástico y donde vos lo tocaste se marcó. Entonces, los sensores, qué bueno son los sensores, diste marcha atrás y a veces puede haber una persona, o te das cuenta, los sensores evitan esos inconvenientes, ¿no? Los obstáculos. El cuerpo humano también tiene o goza de buenos sensores, como ya hemos dicho, los sensores, el gusto, el oído, etc. ¿Qué es lo que proveyó Dios para vivir en este sistema?
El sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia, ¿no? Pero hagamos otro ejercicio. Este es uno que conocemos bien. Pero imaginemos un aeropuerto sin radar. ¿Vos te imaginás un aeropuerto sin radar? Qué conflicto que habría allí, ¿no? El que viene por allá arriba y te dice, quiero bajar. Arreglátela solos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es un radar en un aeropuerto? Es un sistema que usa ondas electromagnéticas, no vamos a entrar en el detalle, para medir distancias, altitudes y velocidades. Esto es importante para saber nuestra posición, nuestra ubicación, las distancias, todo lo que necesitamos tener para que haya un buen aterrizaje. Ahora, en un aeropuerto, ¿se imaginan de noche? ¿No? ¿Cómo no tener un radar que nos indique el momento de hacerlo y demás? Los problemas que puede llegar a ocasionar, ¿no? Gigantescos, ya no estamos hablando de un auto, estamos hablando de aviones que vienen cargados de personas, la importancia de un radar, los desastres que podría producir esto. Luego hay otros detalles más, pero los vamos a dejar de lado, ustedes los tienen escrito allí. Definamos el término discernir. ¿Qué es discernir? Distinción, discriminación clara, juicio. Claro, cuando habla de juicio, a nosotros estas ideas de los tribunales no nos gustan mucho. Pero vamos a entenderlo en nuestro caso, en nuestro ejemplo, en esta palabra discriminación, donde tenemos que distinguir. En nuestro caso, juzgando por la evidencia si es que son malos o buenos o de Dios, significa separar. Un juez tiene que aprender a separar en una causa, tiene que evaluar, tiene que justamente investigar el caso para poder separar. Entonces discernir es separar una cosa del otro, ¿no? Necesitamos separar. A veces nosotros podemos observar lo que nos pasa en la vida diaria. No siempre nosotros hacemos una buena separación de los bienes, digo yo, ¿no? A veces sumamos todo y es tan difícil en una conversación cuando se empiezan a sumar esto, aquello y lo otro, y en especial cuando hablamos de problemas, conflictos, diferencias, se hace una ensalada, ¿no? Y a mí me gusta separar el tomate de la lechuga, la zanahoria. No, es bueno si vos querés saber qué sabor tiene la lechuga, ¿no? No digo que no lo puedas apreciar en todo aquello, porque luego el sentido del gusto logra apreciarlo, pero ustedes saben bien que a veces cuando estamos discutiendo temas y las mujeres por ahí te traen en su memoria maravillosa que tienen, te empiezan a bajar y te bajan y te bajan y te suman. Es propiedad de la mujer, nosotros no tenemos esa capacidad. Por eso es un complemento. Esto no me estoy quejando, no vayan a pensar que me estoy quejando. Pero es así, la mujer tiene una capacidad para bajar cosas, bla, 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 y un ratito te puso una diversidad de cosas ahí en la mesa y voy a decir, pará, no me los mezcle porque no voy a saber de qué se trata esto. Entonces voy a decir, vamos por parte. Y ahí te pones en el lugar del descuartizador, ¿viste? Y empezás a ir despacito a cortar las distintas partes. Bueno, discernir, hay que separar en esto. Un juez tiene que investigar, juzgar las acciones para determinar el caso. Tiene que llegar a un veredicto. Entonces necesita separar. Y esto es bueno también para lo que acabo de decir, no solamente para lo que vamos, porque esto forma parte de nuestras vivencias, ¿no? No sumemos. No hagamos una ensalada en nuestros diálogos. Sepamos separar las cosas. Es un consejo sin ningún costo este. Bueno, seguimos. Tenemos que aprender a distinguir los espíritus. El Espíritu Santo es el que nos introduce en este ámbito. Es decir, el Espíritu
Espíritu Santo nos introduce en este ámbito, en este desarrollo, en estos carismas. Por eso hemos hecho también un buen énfasis en todos nuestros encuentros en la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos introduce. Y también hemos aclarado la diferencia, la importancia de distinguir lo que ocurrió el domingo de resurrección con el domingo del Pentecostés. Son dos instancias importantes para vivirlas, para luego introducirnos en esta materia. Bien, ahora vamos a seguir haciendo otro ejercicio más, ustedes lo tienen ahí. Observemos este ejemplo, un catador de vinos. Un catador de vino es un profesional encargado de probar los diferentes tipos de vino. Su labor consiste en establecer las características de un vino a través de sus olores, sabores, matices y sensaciones. ¿Qué tal? Es decir, acá hay una capacidad desarrollada, pero de vuelta vemos que entran en juego, es decir, la capacidad del olfato, la vista, el gusto. Es importante en un catador. Vieron que a veces uno piensa que el catador es el que cumple su labor luego que el vino fue embotellado, no antes. ¿No? El catador, luego que ya sufrió su proceso el vino de estabilización, lo vierte sobre una copa y agarra la copa. Ustedes lo vieron por ahí a veces, ¿no? Hace girar el vino en la copa y ahí ve el cuerpo del vino, el color. Y después, yo no soy catador, pero bueno. Luego, hace así, después no se lo toma todo y ya lo prueba. Dice que algunos lo escupen. Yo no he visto a un catador escupir el vino, pero bueno, dice que pueden escupirlo. Entonces, cuando llega a esa instancia, ya pudo mirarlo con sus ojos, lo olfateó y luego llegó al punto clave que es el paladar, el gusto. Tiene que tener un paladar bien ejercitado. Y ahí determina el valor de ese vino, la capacidad, la cepa, etc. Catar los vinos consiste en hacer un examen sensorial, la vista, el olfato y el gusto, para poder determinar las propiedades que se asocian al vino. El catador se encarga de juzgar, volvemos a la palabra juzgar, la calidad del vino después de su embotellamiento. Luego también está el enólogo, ¿no? Y luego hay otro más que es el que trabaja en los hoteles, tiene un nombre eso que ahora ya lo vamos a ver. Ahora, miremos a Jesús. Jesús no solo supo probar, dice allí, gustar, identificar el valor de vino, sino también el mejor enólogo, porque el enólogo está en el proceso del vino. Cuando transformó el agua en vino, y ahí puse la palabra, Sommelier, es decir, el maestresala que aparece en la Biblia. Cuando los siervos que habían llenado las tinajas de agua le llevan para que pruebe el vino, el maestresala dice, pero ¿cómo es esto? El mejor vino se sirve al principio, no al final. Y cuando ya se han saciado, servimos el de menor calidad. Significa que Jesús sabe producir los mejores vinos, puesto que aquí el maestresala, al probarlo, pudo distinguir por qué dejaste el mejor vino para el final de la fiesta. Pero más allá de esta imagen de las bodas de Caná, recordemos el momento donde Jesús probó el Espíritu. Y ahí estamos en Mateo 26, versículo 21 al 25, donde Jesús dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esa palabra entregar también tiene el sentido de traicionar. Traicionar. Y entonces preguntan, ¿no? ¿Quién es? Y Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato. Pero antes que Judas pusiese la mano
con él en el plato, Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y Judas dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Digamos que acá hubo discernimiento de espíritu, pudo destacar que allí había un traidor. Es interesante esto, ¿no? No tenemos que distinguir a veces, poder probar. Jesús lo tuvo en su equipo esto. Bien podría haber entre nosotros, ¿no? A veces algunos brujos, no sé si ocurre mucho acá, pero a veces suele ocurrir, los brujos se introducen y a veces hermanos que no son hermanos también, que forman parte de un equipo que viene para traicionar. Lo que pasó en España en 1936, en esa revolución, un general habló de cómo iba a resolver el asunto, pero si fallaba eso, le preguntó otro general qué medidas iba a adoptar, y él dijo, el quinto escuadrón. Y entonces este general dice, ¿quién es el quinto escuadrón? Dice, el que está dentro de esta revolución, de esta revuelta que ha generado la sociedad. Alguien que está metido. Por eso tenemos que discernir nosotros. No solamente ocurrió en aquel momento en España, sino que ocurre hoy, lo vemos en la política, en distintos escenarios, pero también en la iglesia. ¿No? No hablamos del anticristo. No podemos estar distraídos hoy, ¿no? En realidad nunca deberíamos estarlo. Pero acá tenemos un punto. Jesús pudo discernir que en el equipo tenía un traidor. Ese no era del mismo espíritu. Dijo, uno de vosotros pudo discernir. Luego vino una palabra, ¿no?, de conocimiento, y dice, el que moja el pan conmigo. Listo. Asunto, no puedo decir asunto resuelto porque lo entregó y Cristo murió en la cruz. Pero el asunto estaba detectado. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de los dones de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Estos funcionan en equipo. Funcionan en equipo. Esto tenemos que también apreciarlo, ¿no? Y como le dije Andrea en una ocasión, le digo, no tenemos que legalizar ninguno de estos asuntos. Nada de legalizar, como queriendo establecer divisiones muy rígidas en cuanto al comportamiento de los dones, porque eso no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Es decir, acá tenemos que entrar en ese plano de amplitud y de plena dependencia del Espíritu Santo. Acá no hay ley para legalizar ningún asunto. Bien, aquí vemos cómo nos vamos introduciendo en la materia. Ya hemos hecho un aflojamiento de la musculatura espiritual, ¿no? ¿Sí estamos flojos o no? ¿Cómo estás para catar los espíritus? ¿Eh? Ya hay uno, no sabemos por qué está parado ese. Bueno, muy bien. Jesús era un buen catador de espíritus. Puedes seguir parado, Nico, no te sientas mal. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. Miren, acá tenemos otro caso que ya en cierta medida lo hemos hablado, ¿no? Porque como dije aquí hay una combinación de cosas que tenemos que aprender a apreciar. No radicalizar nada acá, ¿no? Pero sí empezar a ejercitarnos bien en el buen funcionamiento de los carismas. Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahora, cuéntenme ustedes cómo se hace para ver a una persona debajo de la higuera y saber que es un hombre honesto. ¿No? Sí.
Vos podés decir estaba bien vestido, ¿no? Porque eso lo ves, abajo de la higuera, que estaba bajo la sombra, en un lugar determinado, pero decir que es un israelita en quien no hay engaño, ¿qué hay que tener para eso? Claro, él pudo discernir. ¿Podría también haber una palabra de ciencia? Sí, ¿no? Un israelita en quien no hay engaño. Pero yo creo que ahí actuó, si vuelvo a repetir, hay que apreciar, digamos, cómo se interrelaciona todo esto. No hay que legalizar nada. Uno puede discernir los espíritus. Esto no tiene mucha contabilidad. Cuando digo mucha contabilidad es que acá no hay mucho para sumar. No hay que hacer muchas cuentas. Simplemente dice, esto es o no es. Por eso dijimos que discernir es separar. Y esto tenemos que aprenderlo a hacerlo. Porque si nosotros no aprendemos a separar las cosas, entonces nos podemos meter en líos. Separar, ¿es o no es? Eso es lo que tenemos que destacar. Pregunta, ¿debajo de una higuera se puede ver la honestidad de un hombre? ¿Pudo, haber una palabra de conocimiento junto con el discernimiento de espíritu? ¿Verdadero o falso? Fíjense lo que puede generar el discernimiento. Dice, ¿verdadero o falso? Y eso es un tema muy propio para este tiempo. ¿Verdadero o falso? No nos olvidemos, Cristo y el anticristo. El anti es una preparación, es una preposición que destaca dos cosas, ¿no? Contra Dios y en lugar de, quiere sustituirlo. Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a, digámoslo así, luchar. La lucha espiritual es entre lo verdadero y lo falso. Eso es lo que viene con mayor, digamos, fuerza en esta etapa. Porque ahí vamos a ver no solamente el espíritu del anticristo, que hace ya mucho, no nos olvidemos que los discípulos ya lo hablaban en su época, sino que en este tiempo más aún, poder discernir los espíritus. Discernir, ¿es el espíritu de Cristo o es el espíritu del anticristo? Esto es muy importante. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, el problema está plantado allí, es perfecto, no tengo un problema con las personas, pero muy bien, ¿cómo trabajo en este nivel? Porque es un problema espiritual, es un conflicto espiritual. Nosotros a veces trazamos los conflictos espirituales, los vemos a veces, está bien, lo podemos ver encarnado porque hay personas que son muy útiles para esto. Nosotros nunca deberíamos ofrecernos para eso, obviamente, pero es muy probable que a través de las personas que también lo hacen, por eso el príncipe de las tinieblas opera en los reyes, en los gobernantes, puede operar en el presidente de la nación, en los gobernadores, en los intendentes, puede operar en cualquier secretaría o ministerio, puede operar. Entonces, obviamente, esa influencia espiritual tiene un vínculo, una relación con el sistema del Dios de este siglo, que opera en los hijos de desobediencia, y estos, siendo desobedientes, son instrumentos adecuados para llevar a cabo sus planes. Ahora, nosotros tenemos que detectar eso. No podemos vivir en las tinieblas, ¿no? Empantanados. Ahora miren, obviamente que este es un ejercicio maravilloso, pero miremos este pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14. Y este pasaje me gustaría que pudiésemos leerlo. Hebreos 5, versículos 13 y 14.
buena la relación que hace el autor. Comida, perdón por lo que voy a hacer ahora, comida igual madurez, ¿no? Comida igual capacidad de entendimiento. Según lo que come una persona, podemos entender su medida, su madurez, su estatura espiritual. Para nosotros en nuestra realidad también tiene aplicación. Un bebé, ¿de qué se alimenta? De la leche materna. Pero en la medida en que va creciendo y superando los primeros días de su nacimiento, comienza a comer papilla. Sigue creciendo y ya después le damos comida sólida, le cortamos la carne bien chiquitita, etcétera, ¿no? Se va alimentando de algo más necesario para su cuerpo. Es así. Ahora, luego una persona ya adulta, ya no le cortamos la carne, ¿no? Ya come solo, come papa frita. Bueno, no sé si eso es alimento. Nos estamos metiendo en problemas ahí, bueno. Pero bueno, un buen churrasco, ¿no? Verduras, todas esas cosas. ¿Qué dijiste? Carne y verduras, ahí está, zafamos ahí. Bueno, es decir, ya una persona madura ya se alimenta de otra forma. Bueno, vamos a la lectura. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inexperto. Ahora, cuando dice inexperto, participa de la leche, luego vamos a ver si uno sigue la lectura, habla de rudimentos. ¿Quiénes son estos niños, estos inexpertos en el plano espiritual? Son con los que tenemos que trazar siempre las primeras cosas, los rudimentos, las primeras cosas que ya tienen que estar entendidas y resueltas. Bueno, podés estar constantemente entre una persona lo que significa el arrepentimiento, el bautismo. No podemos estar toda la vida con eso. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. El mensaje hay que darlo, el discipulado hay que hacerlo, pero no podés estar todo el tiempo con esas cosas que ya tendrían que estar resueltas, porque entonces sigue tomando leche espiritual y es un inexperto para la palabra de justicia, porque es niño, es un inexperto. Hay que superar las etapas, hay que seguir creciendo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que por el uso tienen, ¿qué? Los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? ¿De qué hablamos? La vista, el olfato, el oído, el gusto. ¿Qué estamos catando acá? ¿Qué estamos probando acá? El contenido de la vida espiritual. ¿Cómo sopesar a veces? Esto es bien práctico para entender en el discipulado alguien que va creciendo, alguien que va madurando la vida y que lo va ejercitando, lo va poniendo por obra. Vos si querés saber si es un discípulo o no, es cuando ya se bautizó y demás, y de repente ama la palabra, abraza la palabra, y ora, y le habla a la gente, y le predica. Ese ya entró en el ejercicio, ¿no? Entra en el ejercicio, lee las escrituras, ora, pasa tiempo, y a las personas con quienes se encuentra le habla de Jesús. Esa persona está en un desarrollo, en un ejercicio muy importante, que la capacita, la entrena. Entonces, nosotros a veces trabajamos con personas que aún después de bautizarse no se mueven, no se movilizan. Donde la dejamos ahí se quedó. No arrancan y no arrancan. Pueden pasar años y no arrancan y no arrancan. No tienen motor propio. Persisten en eso. Bueno, ahí tenemos un detalle. Tenemos que también discernir esto, ¿no? Discernir esto.
hasta qué punto podemos evaluar, considerar, discernir, apreciar. Dijimos que vamos a discernir el espíritu humano, el espíritu demoníaco y el espíritu de Dios. También hay que discernir eso, ¿no? ¿Qué espíritu tiene este? Y este es un vago, ¿no? Este no quiere saber nada. Y no, porque no pude, no. A veces hay razones para no poder realizarla, estoy de acuerdo con eso. Pero constantemente te pone una excusa. Entonces no quiere, te está diciendo que no está dentro de las cosas que les interesa. Entonces uno puede a veces discernir, ver, apreciar en el espíritu, en ese hombre, qué es lo que ocurre. O en esa mujer, ¿no? Que si realmente le interesa, no le interesa, poder apreciar esa realidad. Esto es algo muy natural, muy nuestro. Volvemos a este pasaje, Hebreos 5, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal, el uso, la práctica, ¿no? El ejercicio. Cuando vos haces algo por primera vez, ya lo dijimos, es difícil que la primera vez que profetices salga una profecía completa. Seguramente va a salir una parte, pero en la medida en que te ejercites en la profecía va a salir completa, ¿no? Es lo mismo que alguien que vos le estés enseñando a nadar. No vas a pretender que haga todo una tirada, ¿no? Sino va a hacer 3 braceadas, 4, 5 y luego y de repente retome hasta que finalmente va a ser toda una pileta de golpe. Pero para que eso lo haga, no esperes que lo haga en el primer intento, ¿no? Hacete una pileta, hacete un tramo todo completito. A veces es difícil para aquel que se inicia. Lo mismo para nosotros. Pero en la medida en que nos ejercitamos, vamos a poder lograr eso. Lograr hacer las distancias, cursar las distancias, desarrollar todo lo que debemos desarrollar. Esto en todos los deportes, en el fútbol, en el tenis, en todo. Hoy estaba mirando, en un momentito era un flash, ¿no? O estaba terminando un partido de básquet, que yo no suelo mirar los partidos de básquet, pero me gusta el deporte, y de repente estaba por terminar, ya se cumplía, daba a sonar la bocina, y de repente el rival en su intento pierde la pelota y del mismo campo de juego, el que la recupera, la tira en el aro opuesto, o sea que del lado suyo la tira y lo emboca en el aro. Más que un triple, tenía que ser un cuádruple, qué sé yo cuánto eso. Impresionante. Todo el público se levantó y aplaudió. Yo dije, ¿cómo hizo esto este tipo? Explícamelo vos. Me dice, bueno, Tony tuvo suerte. No, ese tipo todos los días tira el aro. Puede hacer doble, puede hacer triple, puede hacer eso también. ¿Por qué? Porque se ejercita, ¿no? Los basquetbolistas se ejercitan todos los días. Y sobre todo a nivel profesional. En la medida en que vos te ejercites, cada vez va a salir mejor, ¿no? Y ahí va a haber una madurez para trabajar con esto. Va a haber madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento determina la madurez. Y la madurez, hablamos del crecimiento a nivel espiritual, determina qué niveles de cosas podemos producir. En el ejercicio lo vamos a ver. Si vos querés saber la capacidad que hay en vos, tenés que ejercitarte todos los días. No puedes decir, bueno, el domingo vamos a ver qué dones tengo. No, ¿qué domingo? El sábado ya trabajamos, el lunes salí a trabajar con los dones. Bueno, pero Tony, yo soy albañil y tengo que revocar la pared. ¿A quién le voy a...? Pero por ahí tiene una persona al lado tuyo. O mientras estás revocando la pared,
en ese ejercicio de los dones, el Señor te trae una palabra de ciencia o de sabiduría sobre una situación particular. Y cuando terminaste de revocar la pared, terminó tu actividad del día, vas a ser hermano y decir, hermano, recibí esta palabra. O a la persona a quien le estás hablando. En el ejercicio, vos tenés que entrar en este ejercicio constante. ¿Quiénes van a un gimnasio acá? ¿Cuántos van a un gimnasio? Bueno, ¿qué hacen en un gimnasio? Claro, no levantan la Biblia, ¿no? Entran en la bicicleta y hacen ejercicio. Y está bueno eso. Y ahí, ¿qué fortalecemos? Distintas áreas del cuerpo. Y en la medida que más lo hacemos, vamos a alcanzar una mayor capacidad. Lo mismo ocurre con los dones. Quiero animarte a que lo hagas, ¿no? El uso, el ejercicio, la comida sólida. Nosotros tenemos que alimentarnos bien. Estamos hablando de dones, no de frutos, pero sugiero que tengas una vida espiritual bien nutrida, porque esa madurez te va a permitir justamente entrar a desarrollar esto con mayor estabilidad. Amén. Sobre los fenómenos psíquicos. Fenómenos psíquicos. Tiene que ver con la parapsicología. Su abreviación es PSSI. Parapsicología. PSI. ¿De qué se trata esto? De los fenómenos psíquicos. La palabra psíquico proviene del término griego psique, dice suke allí, ustedes lo tienen, que se refiere al alma. Estos fenómenos tienen que ver con cosas que las personas ven, oyen, huelen, prueban, tocan o comprenden. Los fenómenos parapsicológicos son hechos que no se pueden explicar o explicarse mediante observaciones científicas. Son experiencias del alma, cosas que apelan a la naturaleza espiritual del hombre. Es decir, aquí vamos a encontrar que hablamos de la percepción extrasensorial. Hay una percepción que es natural y hay una percepción que es oculta. Ya les va a aparecer el escrito en algún momento. Entonces, pero esto también tenemos que nosotros apreciarlo. Hay una percepción extrasensorial que es natural de la persona, pero hay otras cosas que son espirituales y que corresponden al mundo ocultista. Las personas interesadas en la parapsicología, como los espiritistas y otros que practican todas estas variantes de ocultismo, afirman que la Biblia contiene un vasto testimonio de fenómenos psíquicos o de la parapsicología. Por eso acá tenemos que aprender a distinguir. Esto lo pongo como un ejemplo y lo vamos a trabajar. Se me ocurre que después que terminemos con los dones vamos a seguir con la parte de demonología y ahí lo vamos a ver. Estos fenómenos parapsicológicos, la abreviación es PES, P-E-S, percepción extrasensorial, está la percepción, lo que es natural, comunicación entre seres humanos, lo que podríamos decir telepatía, es la capacidad de tener conocimiento de una idea o hechos mientras tiene lugar. Es lo que le ocurre a la madre, a veces cuando percibe cosas que le está pasando a su hijo y la mujer dice el sexto sentido. Eso le va a sonar más cercano, ¿no? Se habla del sexto sentido. Bueno, ese conocimiento no guarda relación alguna con el ocultismo ni la religión. Es decir, hay una percepción natural propia del ser humano para digitar este tipo. Es decir, una madre o una persona puede estar sintiendo en su humanidad, percibir en su naturaleza que algo malo le está ocurriendo, tal vez a algún ser querido. Puede ocurrir eso. Eso es natural, pero vamos a separar las aguas. Hay numerosos casos de personas que advierten que está ocurriendo determinado hecho sin tomar contacto con ello, es decir, sin estar presente. Sin estar presente tienen esta percepción. Como hemos dicho, el ejemplo de una madre con sus hijos, presiente que algo les está ocurriendo. El sexto sentido. Sobre esto tampoco es bueno que juguemos mucho. Esto tiene que ocurrir naturalmente, lo detectamos y punto. No trabajamos mucho más, es algo natural. Pero luego está el pez no de peces, sino el pez con S, oculta,
que se divide en 3 categorías principales: clarividencia, precognición y trance mediúnico. Por eso digo, esto lo vamos a trabajar más cuando avancemos con el tema de demonología. Clarividencia, precognición y trance mediúnico. Explico un poquito esto. La clarividencia, también llamada visión remota, es la capacidad de obtener información procedente de una fuente no relacionada con la mente humana, Esta fuente es demoníaca. La información puede estar vinculada con un suceso lejos de la presencia física. Es decir, esto se hace mucho los parapsicólogos. Hay mucho de esto, mucho de esto. Y mucha gente consulta y él te llama así porque en su casa hay una mancha. Y bueno, esa mancha significa que ustedes sí, ¿sabe qué? En la esquina, en el techo, en la parte derecha, usted va a ver allí una mancha y esto es que le hicieron un trabajo. Y vos, ¿no? El anzuelo para pescarte, ¿creíste? Es decir, ellos pueden detectar cosas no estando en el lugar. La parapsicología es una de las actividades tan sutiles que ocurre y que tienen carácter, ¿no? Te pareciera que es bíblico, ¿no? Por eso se agarra mucho de esto y ellos creen que están en una práctica, un ejercicio aprobado por la Biblia. No está aprobado por la Biblia. Por eso lo traigo esto. Cuidado con todo el tema de la parapsicología. Todo esto del fenómeno psíquico. Hoy hay mucho de esto. Pero no vamos a entrar hoy en el tema, simplemente mencionarlo. Entonces, a esto se le llama visión remota. Es la capacidad de obtener información procedente de una fuente no relacionada con la mente humana. La procedencia, la fuente es demoníaca. La precognición es el conocimiento de hechos que aún no han tenido lugar, Estos sucesos pueden preverse muchos días antes, ¿no? Hablamos de días, semanas, meses. Tiene que haber con un contacto entre humanos y demonios. Es decir, ahí también hay otra parte que observar, ¿no? La precognición es el conocimiento anticipado de las cosas. Hay que tener cuidado con esto. Y termino con esto porque no tenemos mucho tiempo para trabajar, pero simplemente para dejarlo como un elemento del cual tenemos que tener cuidado. Luego está el trance mediúnico. Es un encuentro físico directo con personalidades demoníacas, experiencias que se dan al intentar hablar con los muertos. Los demonios imitan los cuerpos y las voces de los difuntos, pero la Escritura dice que hay un gran abismo entre vivos y muertos. Es decir, al hablar de esto recuerdo una época allí cuando era chico, mi tío, casado con una hermana de mi mamá, él entregó toda su familia a la Escuela Científico Basilio. Y a toda la familia le entregó. El final de toda la familia, no de todo, quedaron 2 hijos, entregó a toda su familia. A los espiritistas que son la Escuela Científico Basilio, así es su denominación. Ellos trabajan a partir de un medium, que es el sacerdocio, digámoslo así, el que oficia y el que te relaciona con los seres queridos que han fallecido. Viste que hay personas que quieren comunicarse por situaciones, qué sé yo, sentimientos, etcétera, y entonces ellos te relacionan con los muertos. En realidad te están relacionando con un demonio, por eso los demonios saben cómo imitar. Dice que el diablo es el simio de Dios también, entonces ellos imitan la voz, la imagen, la persona. Pareciera ser un encuentro físico con esos parientes o seres queridos y nos estamos encontrando con demonios. Entonces, eso es el trance mediúnico.
una vez que vos entraste en esa digamos, creencia errónea, es decir, esto es ocultismo puro, vamos a entenderlo bien. Es decir, una vez que entraste en ese ámbito, es difícil apreciar si lo que estás haciendo es correcto o no, porque ya entraste. Una vez que entraste, te conduce. Por ejemplo, yo dudo que un curandero sepa lo que hace. Dudo que lo sepa, porque entre esas cosas él habla de Dios, te habla de una diversidad de cosas y luego menciona determinadas palabras que ni él conoce. Pero es la liturgia, es lo que hace, ¿no? Si estuviera Vero Pérez acá les hablaría del oficio que ella practicaba antes. ¿Te acordás de esa Biblia que aparecían los versículos, pero luego detrás había un lenguaje indescifrable? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Es decir, es un mundo ocultista, ni aún estos que profesan o que están muy activos en el ocultismo pueden descifrar estos acontecimientos. Utilizan, por ejemplo, ¿qué hace un brujo, un curandero? Utilizan pociones, distintos elementos, o un hechicero. Tienen elementos y declaran cosas, pero yo dudo que sepan el verdadero contenido de cada cosa. Es como que lo utilizan como una fórmula, como algo, como una liturgia que tienen que hacer, ¿no? Lo mismo que los umbandistas, ¿no? También hay un sacerdocio, hay música, hay un sacrificio. Ellos lo realizan y de repente también sacrifican un niño por la causa, ¿no? Uno dice, pero ellos no se dan cuenta que están sacrificando. Bueno, eso pasaba antes, ¿no? Dice que no que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, dice la Biblia, ¿no? Por esos momentos donde entregaban a sus hijos para los sacrificios. Es decir, esto no es nuevo. Bueno, no sé si a veces saben. Yo dudo. Mi apreciación es que dudo que ellos entiendan la profundidad de las cosas que hacen. Simplemente lo hacen porque es parte de su ejercicio, ¿no? Entra dentro de su oficio y lo hacen. Por ejemplo, mi tío se metió, él entrega a la familia allí, entonces, estás probando la silla, güey. Bueno, entonces él entregó a la familia. Me acuerdo que un día, no sé si él la invitó a mi mamá o que mi mamá me llevó, yo era chico. Y estábamos en el baño, apareció uno de estos tipos y agarró un vaso de agua y empezó así hacia el tipo. Yo me digo, ¿qué le pasa a este? Bueno, eso es lo que ocurría de este lado. Del otro lado de la cámara había otro tipo de cosas. Entonces, el final es que mi tía sufrió un accidente, murió. Mi tío también murió joven. Dos primos murieron en distintos estados, uno convulsivo, otro en un cáncer. Quedaron 2 hijos de ellos, nada más. Cuando pasó esto, yo le dije a mi primo y a mi prima, le digo, esto es una maldición, ustedes tienen que salir de este asunto. No quisieron. Así que ahí está. El resultado es destrucción, ¿no? El enemigo vino para matar, robar y destruir. Es decir, no nos tenemos que dejar llevar por estas prácticas que parecieran tener cierto rima con la Biblia, no tiene nada que ver. Esto es un fundamento de ellos plantean esto. Vos vas a hablar, no, pero esto está en la Biblia, porque esto es así. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Está bien esto es para comenzar a dialogar, para que ustedes tengan algunos elementos para entender cuando entramos en este plano, ¿no? Volvamos a lo nuestro. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vieron que el apóstol Pedro dice, resistid firmes, ¿no? Porque el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Bueno, acá tenemos, ¿no? El enemigo que hace, va merodeando la tierra, va buscando. Ahora, ¿cuál es el detalle que queremos observar aquí? Es que este fue un encuentro donde estaba, fíjense que dice,
fueron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Los ángeles. Y de repente se presenta Satanás. Ahora, el resto no se dio cuenta de quién era. Porque dice el apóstol Pablo que el diablo se viste como ángel de luz. ¿No? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se viste como ángel de luz. Por eso necesitamos nosotros discernir. Tenemos que discernir los espíritus. Dios no necesitaba mucho, ¿no? ¿De dónde has venido? Enseguida. El resto de los ángeles, por lo visto, no se dio cuenta. Por lo menos aquí no lo dice. El que hace la observación es él. Y ahí es ahí donde le habla de Job. No has visto a mi siervo Job, un hombre justo. Y empieza toda la complicación en la vida de Job. El resto de los ángeles no se percataron de su identidad, pues Satanás sabe vestirse como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Otros pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 16, 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de Elia, y salió en aquella misma hora. Después tuvieron problemas, ¿no? El hecho de liberarla que generó. Y lo azotaron y lo metieron en la cárcel. A veces, cuando entramos en este tipo de conflicto bélico espiritual, luego el enemigo toma represalias, ¿no? No les gustó la idea que Pablo terminara con este asunto de la pitonisa, porque vieron que se les acabó el negocio, ¿no? Los beneficios de la adivinación, y por lo tanto allí lo azotaron. Se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, nosotros podemos ver que este tipo de cosas no siempre es gratis, ¿no? Amén a que era el apóstol Pablo, las consecuencias de una labor donde ellos comenzaban. Es decir, esto implicaba, ¿qué implicaciones tenía esto? Era el comienzo de la obra en Europa, en el norte de Grecia, ¿no? Y el diablo dijo: se me va a meter acá en el continente, me va a generar conflictos, ya perdimos un negocio, ¿no? Y lo que trajo el poder discernir. ¿Por qué? Porque lo que decía esta mujer, esta muchacha, era cierto. Estos son los siervos del Señor que os anuncian el mensaje de salvación. Era cierto, pero la fuente no era la correcta, porque era una adivina, era una pitonisa. Ustedes pueden ver esto, que a veces nosotros no deberíamos cerrar los ojos. No es solo cuando liberamos a alguien, sino cuando estamos ante las personas con quienes dialogamos y podemos presenciar algo. Yo recuerdo un hecho hace muchos años atrás, los primeros años cuando vinimos a vivir a Crespo, con uno de los chicos, que era uno de las figuras del equipo ese de los que se drogaban y demás, muy conocido ese grupo. Ese día lo llevamos a casa, era un mediodía. Luego de la reunión, él venía y decía: Tony, haceme el aguante, decía él, ¿no? Y él venía drogado. Entonces, en esa época todavía vivía Cacho, estaba Cacho, Ángela vivían allí. Entonces, ellos y nosotros empezamos a hablar con él, y de repente, mientras dialogaba, yo lo miro al rostro a él y veo sus ojos brillosos. Yo no pregunté, es decir, no es que lo analicé con mi mente, ¿viste? No fue una percepción
de mi buen entendimiento natural. Fue una reacción espiritual, porque en lugar de decir, viste lo que te genera la droga, mira tus ojos, mira cómo estás, mira tu deterioro, lo que me salió decir es preguntarle, dice, yo le pregunté, ¿quién sos? Así le dije, la reacción que tuve fue esa. Cuando lo miré dije, ¿quién sos? La respuesta fue súbita, yo soy el gran maestro, me dijo. Y ahí comenzó el conflicto, ¿no? El gran maestro, si vos lo dejas hablar, te cuenta la historia. Entonces, yo enseguida respondí, antes que él me contara la historia que yo ya conocía, le dije, sí, es cierto, pero la sangre de Jesucristo me redimió. Bueno, ahí empezó una reacción propia cuando vos haces esto. Y después él terminó aquietado y confesando por qué se había metido en las drogas. Entonces, nosotros tenemos que discernir. Tiene que entrar en funcionamiento esto, porque a veces nos podemos llevar algunas sorpresas, ¿no? Así que esto fue una experiencia, poder discernir. Y cuando yo observé, más que mirar con mis ojos, lo que ocurrió en mí fue esa percepción del espíritu, de detectar un espíritu inmundo en él, ¿no? Es decir, no era cualquier espíritu, era el gran maestro. Ese era el tema. Bueno, aquí vemos que Pablo pudo discernir. La fuente era correcta porque dice que lo hacía muchas veces, hasta que se nota, él pudo discernir y dijo, esto no está bien. Y reprendió. Y entonces se terminó quien anunciaba al apostolado y comenzó otras situaciones. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel. Es decir, cómo el enemigo actúa en consecuencia cuando nosotros le rompemos el esquema, cuando le rompemos el negocio. Vos tenés que saber que vos te estás metiendo con lo que es el negocio de Satanás. ¿Se acuerdan que Jesús a los 12 años dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan? Él estaba metido en los negocios del Padre, pero acá vos te estás metiendo con los negocios de Satanás. Él no quiere que le rompamos ningún esquema. Muchas veces en la ruta nos hemos encontrado con 2 camiones colectivos, pero muchas veces, Dios nos guardó muchas veces. Es así. Otra vez no, pero muchas veces nos guardó. Entonces, hay una realidad. El conflicto espiritual está vigente y va a seguir hasta que Cristo venga y se cierre este ciclo de la vida humana. Pero este es un terreno que nosotros tenemos que transitarlo. Y en especial en los postreros días. Es esta batalla espiritual. Pero ¿cómo visualizar a estas personas incorpóreas? Porque los demonios son personas. Aunque te cueste considerarlo. Los demonios son personas que no tienen cuerpo, incorpóreas, que le gusta manifestarse en la vida de las personas. Y si no son las personas, se acuerdan, el gadareno y los cerdos. Se metieron los cerdos, se precipitaron al mar, algo querían destruir. O al gadareno o a los cerdos. Algo tenían que destruir, ese era el objetivo, ¿no? El diablo viene a matar, robar y destruir. El objetivo era ese. No terminaron con el gadareno se transformó en un testimonio para Decápolis, pero finalmente los cerdos terminaron todos liquidados. O sea, entendamos que nos estamos metiendo en el ojo de la tormenta acá. Es decir, acá es donde están las turbulencias. Y entonces, hay que ajustarse bien los cinturones, ¿no? Que va a haber turbulencias y cuando entramos en estas turbulencias tenemos que estar bien ajustados. Bueno, Hechos 16 pudimos ver que la información era correcta, lo que decía era correcto, pero la fuente de información era satánica. Vamos a otro pasaje, Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hagamos una pausa ahí.
hubieses dicho vos ante estas palabras del apóstol Pedro? Porque Pedro estaba siendo considerado con la humanidad de Jesús. Porque Jesús estaba diciendo, voy a padecer, voy a sufrir, me van a crucificar, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. ¿No? ¿Qué hubieses dicho ante este pensamiento del apóstol Pedro? Ten cuidado, que no te acontezca, ¿no? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Vos encontrás algo de malo en estas palabras? Uno diría, tiene sentido esto, ¿no? Sentido común. Señor, cuídate que no te ocurra. Nosotros estamos muy bien con vos acá. Ese era el tema, ¿no? Nosotros estamos felices que vos estés con nosotros, aunque Jesús le había dicho a ustedes les conviene que yo me vaya. Y Pedro estaba diciendo, no, ese negocio no estamos muy de acuerdo con vos, ¿no? Pero Jesús ya le había dicho. Ahora, fíjense la respuesta a Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En las de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Quítate. ¿Cómo respondió, no? Fue claro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Claro. Vieron que en un momento Pablo dice, hablando de sabiduría, que los sabios de aquel momento, si hubiesen, es decir, los hombres de aquel momento que lo crucificaron, si el Dios de este siglo hubiese entendido que al crucificarlo perdía sus derechos sobre la humanidad, no lo hubiese crucificado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no esa sabiduría, porque si hubiesen tenido el conocimiento de lo que implicaba la vida de Cristo, no lo hubiesen crucificado. Pero observemos acá. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2. Pero observemos acá que Satanás utiliza a Pedro, el pensamiento de un apóstol, de un discípulo, para tratar de convencerlo de que no vaya a la cruz. Y podríamos decir que ya Satanás había oído de esto. Ya había escuchado al maestro. Luego todo se perfecciona en la medida que llega a su fin, cuando llega no solamente al juicio del concilio, sino luego al estrado donde Pilato lo juzga. Y Jesús le dice, para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Termina de definir ante el concilio, lo ponen bajo juramento y le dice, dinos si tú eres el Hijo del Altísimo. Y Jesús dice, tú lo has dicho. Entonces, distintas instancias. Pero en esta instancia es una instancia anterior a esa. Y Satanás estaba queriendo evitar ese momento en el que Cristo fuese crucificado, porque él sabía que en esa instancia él iba a perder los derechos que él tenía. Judicialmente hablando, él tenía derechos contraídos, porque Adán le entregó, le traicionó y le entregó todo. Entonces, legalmente lo que él tenía era legal, ¿no? Le había sido otorgado. Cuando él lo va a tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Y dice, si tú postrado me adorares, y Jesús, ¿no? Le dice, si postrado, pero dice, a mí me fue entregado, y a quien quiero lo doy. Entonces, hay muchos elementos para observar aquí, pero fundamentalmente lo que nosotros hoy tiene que despertarnos es discernir, es decir, poder separar. Y lo que hizo Jesús fue separar el buen deseo del apóstol Pedro con el espíritu que estaba influenciando en él. Separar las dos cosas.
supo separar. Porque no dijo, apártate de mí, Pedro, porque tus pensamientos no son adecuados, sino apártate de mí, Satanás. ¿Vieron cómo separa? Si bien salió de la boca de Pedro, pero él supo discernir, supo separar a Pedro y el deseo, pero el espíritu que comunicaba eso, como dijo Jesús, y esto tenía sentido común, pero el espíritu no era correcto. Discernir. Pero luego vemos lo que Jesús dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por eso digo que hay que discernir, porque Satanás sabe trabajar con los deseos del hombre, con los deseos del hombre, la carne, nuestra humanidad caída, la herencia adámica. El diablo sabe cómo trabajar, por eso tenemos que cuidarnos nosotros y no tenemos que dejar ese libre albedrío actuar en nosotros, el libre albedrío para darle a nuestra humanidad caída la sencillez de expresarse como quiera. Eso no es eso no es un atributo, eso es un problema. Él sabe, ¿no? Dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios? El ángulo de apreciación no era el ángulo correcto, sino el ángulo de los hombres. Y cuando Pablo habla allí en Gálatas acerca de los frutos del Espíritu, antes habla de la carne y habla de la hechicería. La carne es la arcilla con la que trabaja el diablo. Por eso no te quedes coqueteando mucho con los deseos de la carne, porque esa es materia prima para Satanás. Él trabaja con los deseos de la carne. Pone la mira en el hombre y sus deseos. ¿Amén? ¿Estamos bien acá? Discernir cómo él separó. ¿Se dan cuenta? Él separó, supo separar. Vamos a Lucas capítulo 9. Versículos 51 al 56. ¿Cómo estoy con la hora, chicos? Veamos este pasaje. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Qué tal, Estos chicos tenían buenas intenciones, ¿no? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Quiénes eran estos? ¿Quién era Jacobo y Juan? Sus discípulos. No eran que dos intrometidos, ¿no? Ahí se metieron. No, eran sus discípulos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Esto es una buena lección para nosotros, ¿no? ¿Es buena, no? ¿O no? Es buena. Porque nosotros nos parecemos mucho a estos chicos. ¿Cuántas veces estamos diciendo: Señor, bueno, querés que descienda la lava volcánica sobre este lugar, sobre estas personas, y las derritan y las consuman, ¿no? Sí, bueno, más de una vez uno dice que venga fuego del cielo. Y fíjense que le dieron una tónica santa, como hizo Elías. Una cosa bien santa, bien descriptiva. Voy a decir, pero si Dios hizo eso, por eso. ¿No?
que tener, ¿eh? Jesús le dijo, esto no tiene buen olor, ¿no? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, de qué espíritu eran. El Hijo del Hombre vino para salvar, no para perder a la humanidad. Por eso a veces nosotros vemos a las personas y a más de uno queremos eso, que le descienda fuego del cielo. Pero el Señor vino para salvar. Tiene un espíritu equivocado. No es salvar, sino destruir. Jesús no vino para destruir, vino para destruir el cuerpo del pecado y eso lo padeció Él en su propio organismo. Es así. Él destruyó el cuerpo del pecado, pero el cuerpo del pecado fue finalmente su propio cuerpo. Entonces, aquí tenemos algunas miradas sobre esto. Se me acabó el tiempo, pero miremos lo que dice 1 Juan por un instante. Capítulo 4, 1 Juan capítulo 4 del 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, ¿qué dice? Probad los espíritus. Por eso hicimos todo el ejercicio, ¿no? El catador, los sensores, por eso hicimos ese ejercicio. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Volvemos a recordar a la mujer pitonisa. Lo que decía era cierto, pero ¿qué había que observar de eso? El espíritu, no era el espíritu de Dios. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Acá tenemos una forma de hacer un test, ¿no? En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí estamos cerrando por lo menos esta instancia con dos notas muy gráficas, muy claras, ¿no? El espíritu de error y el espíritu de verdad. Nosotros necesitamos discernir esto. Y ahí tenemos algunas formas de cómo evaluar esto. Y es muy importante que sigamos ese buen orden. Los que han alcanzado madurez están preparados para juzgar este tipo de cosas, porque han crecido en el conocimiento de las Escrituras, de la verdad. Por eso digo, tenemos que nutrirnos de la palabra de verdad, no solamente cuando nos hemos convertido, ¿no? La palabra de verdad que hemos recibido, sino tiene que seguir ese evangelio, esa verdad, creciendo en nosotros para desarrollar esa identidad, ese carácter santo, esa vida madura, estable para los tiempos que vienen. Miren, los tiempos que vienen son muy complejos. Pablo habla de esto cuando le escribe a Timoteo, el carácter de los hombres, pero a nosotros nos ha tocado tratar otras situaciones con chicos, con adolescentes que comienzan a tener sensaciones y otras cosas que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? ¿No es cierto? Porque ustedes lo viven cotidianamente. En ese roce descubrimos, pero hay que discernir, porque es muy sutil esto, es muy sutil. Comienza a haber una sensibilidad allí dentro, ¿viste? Diría una seducción. Hay que tener cuidado con esto. El espíritu de seducción es muy sutil. Seduce y luego la destrucción. Tengamos cuidado con esa cercanía, con la adulación. Cuando te adulan mucho, la seducción, ¿qué espíritu está operando ahí? Cuando hablan bien de vos, pues yo no tengo problema porque hablan mal de mí así. No tengo problema con eso. Pero hay que tener cuidado cuando hablan bien de vos. Cuando hablan bien de vos significa que viene después de esto. Bueno, no vamos a menospreciar a una mamá y un papá que nos ama, hermanos.
enfermos y demás, simplemente como una nota de cuidado, ¿no? Hay que discernir esto. El espíritu del anticristo está entre nosotros. Ahora, la persona del anticristo, la sombra ya está en el umbral. Ya está en el umbral. Por eso nosotros tenemos que identificar entre lo verdadero y lo falso. Eso lo determina, por eso hay que tener un desarrollo, una madurez en el conocimiento de las Escrituras, pero hay que tener un desarrollo, un ejercicio espiritual para que nosotros no entremos en este tipo de seducción que Él quiere desarrollar. La iglesia, ¿cómo puede entrar en esto? Y cuando se manifiesta el poder. Cuando se manifiesta el poder y las cosas que ocurren, el anticristo va a tener ese rasgo, ¿no? Algunos dicen que el anticristo sale de los carismáticos. No lo sé. Porque va a hacer cosas, milagros y demás, cosas extraordinarias. Pablo hacía milagros extraordinarios. Y Pablo pudo discernir que la pitonisa no tenía buena procedencia.